momentito. Ya, va a dar sus primeras ramificaciones en, en el tronco brachiocefálico derecho y que da su carótida común y su arteria subclavia, ¿no? Sin embargo, como ustedes pueden recordar por anatomía, en el lado izquierdo del corazón, pues no se forma, ¿no? Como tal el tronco arterial brachiocefálico, sino que tanto la subclavia como la carótida común salen de forma independiente, ¿no? Si vemos la parte de la circulación venosa sistémica, aquí tenemos a la vena cava inferior y la vena cava superior, ¿no? Como ustedes pueden ver, la vena cava superior se está formando por dos troncos grandes venosos que le está llegando. Le está llegando un tronco venoso brachiocefálico y otro tronco venoso brachiocefálico, ¿no? Que asimismo se divide, o mejor dicho, viene, ¿no? Este tronco brachiocefálico se ha formado por la yugular interna y por la vena subclavia, ¿no? De igual forma en el otro lado. Entonces, de esa forma ya podemos recordar un poquito de la parte anatómica, ¿no? Bien, ahora vamos a ver un poquito vamos a hablar acerca de las válvulas, nada más para apuntarlas. Habíamos dicho que teníamos dos válvulas, ¿no? Las válvulas auriculoventriculares y las válvulas semilunares, ¿no? Las válvulas auriculoventriculares son dos, ¿no? Habíamos dicho que era esta y esta de acá, que separaba tanto la aurícula derecha del ventrículo derecho, asimismo la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. Las válvulas auriculoventriculares entonces son estas dos que estamos señalando, y la que está en el lado derecho del corazón se llama tricúspide y la que está en el lado izquierdo bicúspide. Y las válvulas semilunares son aquellas que separan a los grandes vasos del ventrículo, ¿no? En este caso, en el lado izquierdo vamos a ver la salida de la válvula aórtica y en el lado derecho vamos a ver la salida de la válvula pulmonar. Y pues estas válvulas, su principal objetivo de existir es justamente permitir el flujo de sangre en un solo sentido, ¿no? Por ejemplo, la sangre viene desde las cavas, llega a la aurícula derecha y pasa hacia el ventrículo derecho. Y entonces el objetivo es que la sangre siga su camino hacia adelante, ¿no? En este caso, irse por la arteria pulmonar. Y la válvula tricúspide evita que cuando este ventrículo derecho se esté contrayendo, evita que esta sangre retorne, ¿no? Entonces, si ustedes les preguntan cuál es la función de las válvulas, permitir que la sangre se transporte en un solo sentido, ¿no? Básicamente. Asimismo, hemos hablado de arterias, de venas, que son básicamente vasos sanguíneos que van a conectar el sistema o van a cerrar el sistema circulatorio, ¿no? Para permitir el paso de la sangre. Como tal, la definición de una arteria es un vaso sanguíneo que sale del corazón, ¿no? Muchas veces creo que nos enseña de una forma de repente que nos puede ir a confundir, es que la arteria siempre tiene sangre oxigenada, ¿no? Y vamos a ver que eso en su mayoría es cierto, pero no siempre, ¿no? Entonces, lo que tienen que más, como una definición más precisa, es que, ay, perdón, alguien está entrando. Ay, no sé. Bueno, ya. Entonces, la definición de arteria básicamente es un vaso sanguíneo que sale del corazón, ¿no? Y las venas son las que están retornando. ¿Por qué les decía que la definición anterior que nos enseñaba de que la arteria es un vaso con sangre oxigenada, o sea, un sangre con alto contenido de oxígeno, no es tan correcta? Porque si ustedes pueden observar aquí, la arteria pulmonar está recibiendo sangre que viene del cuerpo, que está poco oxigenado, ¿no? Sangre poco oxigenado o desoxigenado, se podría decir. Y justamente la arteria pulmonar va a llegar
va a llevar esa sangre desoxigenada hacia los pulmones justamente para oxigenarla. Pero este tronco pulmonar no tiene sangre oxigenada. Entonces, por eso no es tan correcto decir que las arterias, como definición, es que lleven sangre oxigenada. Sí lo hacen, pero, por ejemplo, una no cumple esa acepción, ¿no? Que en este caso es la arteria pulmonar. De igual forma, las venas pulmonares debemos reconocerlas porque son las que retornan al corazón, ¿no? En su mayoría, obviamente, ellas llevan sangre desoxigenada, ¿no? Pero también hay una excepción, que en este caso son las venas pulmonares. Las venas pulmonares traen sangre oxigenada hacia la aurícula izquierda, ¿no? Entonces, eso ténganlo en cuenta. Asimismo, vamos a ver que todas las arterias que salen del corazón, en este caso la principal arteria, el principal tronco arterial que sale de nuestro corazón es la aorta, ¿no? Y la aorta va a botar vasos sanguíneos hacia nuestro cuerpo eh, de forma importante para poder llegar con sus ramas arteriales hacia todos los órganos, ¿no? Para poder perfundirlos. En este caso, por ejemplo, vamos a una arteria renal, una arteria esplénica para la parte digestiva, una arterias cerebrales para el cerebro, ¿no? Y básicamente esa va a ser la función. Pero al llegar al tejido, al órgano como tal, va a necesitar vasos más pequeñitos para que pueda como tal cumplir la función del intercambio de gases. Esos vasitos que van a cumplir justamente esa función de intercambio de gases son los capilares, ¿no? ¿Por qué cumplen esa función de intercambio de gases? Porque tienen una pared mucho más delgada, ¿no? Es una pared más fina que va a permitir justamente que los gases estén pasando por él. Entonces, en resumen, podemos decir que los que conectan arterias y venas, pues son los capilares, ¿no? Que van a encontrarse en los tejidos como tal y que van a permitir justamente el intercambio gaseoso. Asimismo, no deben olvidar también que las arterias son reservas de presión, ¿no? No de volumen. Las que sí son de volumen son las venas, porque como no tienen una capa muscular tan fuerte como las arterias, ellas fácilmente se pueden dilatar, ¿no? Entonces pueden llegar a almacenar grandes volúmenes. Muy bien. Por último, vamos a ver cuáles son justamente las funciones de nuestro corazón. Una de ellas, justamente como hemos visto, es que ellos pueden transportar la sangre, pero para transportar esa sangre el corazón tiene que bombear, o para que llegue la sangre a los órganos con una buena intensidad para que se puedan perfundir, el ventrículo izquierdo tiene que bombear la sangre a una presión adecuada para que esta sangre pueda mantenerse en circulación. A eso le llamamos presión arterial, ¿no? Justamente. Y justamente los vasos sanguíneos se van a encargar de regular la presión arterial. Estas funciones que estamos poniendo aquí es funciones no del corazón como tal, ¿no? Sino funciones del sistema cardiovascular, ¿no? Tanto del corazón como de los vasos sanguíneos en conjunto. Luego también tiene como objetivo transportar sustancias importantes para que los tejidos puedan cumplir sus funciones, ¿no? Entonces transportan sustancias importantes, ¿no? Como oxígeno, como hormonas también, ¿no? Que se producen en las glándulas. Y por último, también tiene como función la autorregulación del flujo sanguíneo. Como ustedes pueden saber, nuestro cuerpo está sometido a diferentes situaciones fisiológicas en las cuales el flujo sanguíneo debe modificarse, ¿no? Como por ejemplo, cuando estamos haciendo ejercicio, nuestros músculos y nuestro corazón propiamente dicho necesitan una un mayor flujo sanguíneo para que puedan funcionar básicamente. Entonces, los vasos sanguíneos también pueden tanto vasodilatarse como vasocontraerse para poder regular este flujo sanguíneo hacia los órganos, ¿no? Bien, si seguimos avanzando, vamos a hablar ahora acerca de la circulación sistémica y pulmonar. Como ustedes pueden observar en la imagen, estamos viendo cómo se conectan tanto el lado izquierdo del corazón con el lado derecho del corazón, primero pasando por los órganos
y por los pulmones, ¿no? Entonces vamos a ver la secuencia para que se pueda entender de mejor manera, ¿no? Hablemos primero de la circulación sistémica. La circulación sistémica está compuesta por cuatro cosas, ¿no? Primero, por el lado izquierdo del corazón o cavidades izquierdas, lo llamamos así. También por los vasos arteriales, ¿no? Los vasos arteriales que nos da la aorta, ¿sí? La aorta, ¿no? Vasos arteriales. La aorta nos puede dar arterias cerebrales, arterias coronarias, arterias renales, arterias mesentéricas, etcétera, ¿no? Luego, los vasos que van a estar aquí en los órganos, habíamos dicho que ¿quiénes eran? Eran los capilares. Los capilares son los vasos que los vamos a encontrar en los órganos para poder hacer el intercambio de gases. Y luego de eso, los capilares, la unión, ¿no?, de ellos, van a formar al final las venas. Y de esa forma ya hemos completado el circuito sistémico, ¿ok? Arterial, arterias sistémicas y venas sistémicas. Y ahora entonces vamos a completar el circuito, derecho. ¿Dónde comienza el circuito derecho? En este caso comienza en las cavidades, perdón, el circuito pulmonar comienza en las cavidades derechas, ¿no? Tenemos a las cavidades derechas, tanto aurícula como ventrículo derecho, y de el corazón sale arterias, hemos dicho. Entonces, ¿qué arteria sale? Sale la arteria pulmonar, ¿no? Entonces, esta arteria pulmonar es parte del circuito pulmonar. ¿Que dónde llega? Pues, obviamente a los pulmones, y ahí vamos a encontrar los capilares pulmonares. Y luego los capilares pues se van a unir al final y van a formar las venas pulmonares, ¿no? Pulmonares. Y de esta forma, todo esto conforma parte del circuito pulmonar, ¿no? Entonces vamos a explicarlo de forma muy breve, cómo funciona esto, ¿no? Vamos a ver que la sangre que viene de los pulmones por la vena pulmonar, obviamente viene muy rica en oxígeno, muy, muy oxigenada. Llega gracias a las venas pulmonares hacia la cavidad izquierda, específicamente a la aurícula izquierda. Pasa por medio de la válvula mitral hacia el ventrículo izquierdo. Y del ventrículo izquierdo sale, ¿qué cosa? ¿Una vena o una arteria? Una arteria, ¿no? En este caso sale una gran arteria, que es una de las principales de nuestro organismo, que es la aorta, ¿no? Donde sale el 100% justamente del gasto cardíaco, ¿no? La sangre que está saliendo del ventrículo izquierdo por minuto, a eso le llamamos gasto cardíaco, ¿no? El 100% del gasto cardíaco sale por la aorta y la aorta lo va a dar a sus pequeñas ramas. ¿Qué ramas tenemos? Primero el corazón, obviamente, se irriga a sí mismo, ¿no? Para eso, justamente en la base de la aorta tenemos la salida de las coronarias. Asimismo, tenemos que ir a oxigenar a las arterias, al cerebro, ¿no? Por medio de las arterias cerebrales. Tenemos que ir a mandar sangre al riñón por medio de las arterias renales y así sucesivamente. Este porcentaje que ustedes pueden observar aquí es el porcentaje de gasto cardíaco que se lleva cada órgano. Como ustedes pueden observar, uno de los órganos más importantes a los cuales le tenemos que dar oxigenación y nutrientes, o sea, por medio de la sangre, obviamente, es el cerebro, ¿no? Se lleva un 15% del gasto cardíaco total. Pero ustedes pueden observar ahí que un órgano muy pequeñito que requiere un gran porcentaje del gasto cardíaco, ¿no? En este caso se trata de ¿qué? De los riñones, ¿no? Los riñones requieren un 20% aproximadamente del gasto cardíaco, ¿no? Y luego, por medio de sus capilares, tanto cerebrales, coronarios y renales, pues van a perfundir tanto el oxígeno que requieren esos tejidos y asimismo por el propio metabolismo de los tejidos, ellos botan un gas, que en este caso es el CO2, ¿no?
Entonces, a las venas que salen de estos órganos, pues estos órganos van a tener una sangre con poco oxígeno porque se los han dejado a esos órganos, más bien van a estar cargados de CO2, ¿no? Y estos salen por sus propios circuitos venosos, ¿no? Hasta que llegan a formarse todos y llegan a juntarse en las venas cavas, ¿no? Tanto superior e inferior. Todo el flujo sanguíneo que llegó aquí, que habíamos dicho que era el gasto cardíaco, todo ese flujo sanguíneo de igual forma va a retornar. Pero en este caso, a este flujo sanguíneo que está retornando no se le llama gasto cardíaco, se le llama retorno venoso, ¿no? Y es la misma cantidad de sangre que ha salido y que el gasto cardíaco. Y por medio de las venas cavas llega a la cavidad derecha del corazón, específicamente a la aurícula derecha, pasa por la válvula tricúspide, llega al ventrículo derecho, sale un vaso del corazón, o sea, una arteria. En este caso, la arteria pulmonar, que lleva la misma cantidad de sangre que salió aquí del ventrículo izquierdo, o sea, el gasto cardíaco izquierdo y el gasto cardíaco derecho es igual. Y la arteria pulmonar pues lleva su sangre hacia los pulmones. Luego los pulmones pues permiten justamente que esa sangre que tenía poco oxígeno ahora va a tener mucho oxígeno y permite que esa sangre bote el CO2 pues ya al exterior, ¿no? Cuando exhalamos botamos una cierta cantidad de CO2. Entonces esta sangre que ya pasó a oxigenarse muy bien en los pulmones, nuevamente regresa a la aurícula izquierda y el ciclo se repite, ¿no? Entonces, de esa forma ya hemos visto cómo se da y quiénes conforman la circulación sistémica y la circulación pulmonar. Por último, vamos a nombrar los términos que hemos estado hablando, que hemos hablado del gasto cardíaco, es el ritmo de bombeo, ¿no? Porque gasto cardíaco está definido como el volumen que sale en una eyección o volumen sistólico por minuto, ¿no? Entonces, a ese ritmo a la cual bombea la sangre del corazón se llama gasto cardíaco. Y a ese sangre que regresa por minuto justamente se le llama retorno venoso, ¿no? Y nada más para aclarar, para que quede bastante claro, es que el gasto cardíaco izquierdo, o sea, la sangre que sale por minuto del corazón del lado izquierdo, también es la misma que retorna al corazón y que sale por el corazón derecho hacia los pulmones. Por eso es que el gasto cardíaco izquierdo es igual al gasto cardíaco derecho y también que el gasto cardíaco es igual al venoso, ¿no? O sea, en temas de medidas me refiero. Y por último, algunos mecanismos que sirven para modificar el flujo sanguíneo. En este caso, lo primero que nuestro cuerpo puede hacer, eh, pueden hacer tres cosas para modificar el flujo sanguíneo, ¿no? Imaginemos que es una persona deportista que ha salido a correr y pues que requiere mayor cantidad de oxígeno en sus músculos de lo que ya tiene. El músculo esquelético en un estado de reposo recibe un 25% del flujo sanguíneo. Pero cuando está haciendo ejercicio, requiere más contenido sanguíneo para oxigenar más a los pulmones, pues para que estos funcionen. Entonces, una de las primeras opciones que tiene el músculo es aumentar su flujo, aumentar el flujo sanguíneo. ¿Cómo aumentas el flujo sanguíneo? Pues básicamente a ese vasito que era así pequeñito, lo vasodilatamos, ¿no? Y de esa forma ya aumentó el flujo sanguíneo, le está llegando más sangre. ¿Cuál es la segunda opción para modificar el flujo sanguíneo? Es que el gasto cardíaco sea mayor. O sea que si el gasto cardíaco normal de nosotros es 5 litros por minuto, lo que bota nuestro corazón, pues ahora yo boto, ponte 5,2. O sea, aumento la sangre que está saliendo del corazón. Y el último mecanismo es aumentar los dos, ¿no? Aumentar gasto cardíaco y aumentar el flujo sanguíneo de cada, que le llega a cierto órgano que pues lo está requiriendo, ¿no? Muy bien, ahora vamos a ver la parte de electrofisiología cardíaca, pero voy a cambiar mis diapositivas, me permiten un momentito.
Ya, entonces vamos a continuar con la parte de electrofisiología cardíaca. Bueno, solo algunas pinceladas del tema para no, tampoco la idea no es confundirlos, peor si es que están próximos a su examen. Como ustedes pueden recordar de todo lo que hemos estado hablando en las diapositivas anteriores, nuestro corazón, su principal función justamente es ser una bomba, ¿no? Una bomba que expulsa sangre tanto hacia la circulación general, hacia todos nuestros órganos y hacia los pulmones. Pero para que cumpla su función de bomba requiere justamente que se desarrollen esas contracciones cardíacas en todo su composición, ¿no? En este caso, la función de bombear va a permitir justamente que ponga la sangre en la circulación, pero para ello requiere que las células musculares que conforman a las paredes de nuestro corazón pues se contraigan, ¿no? Pero esa contracción no es de a gratis, ¿no? Esa contracción del músculo cardíaco requiere de un trabajo fisiológico previo para que esto suceda, ¿no? Y para eso, o sea, para la formación de la contracción, primero debemos formar potenciales de acción. Esa es la base del tema, ¿no? Saber que un potencial de acción genera contracción. Si no hay potencial de acción, no hay contracción. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que nuestra célula cardíaca, nuestra célula miocárdica, si está en reposo, pues su potencial se llama potencial de reposo. Pero cuando este potencial cambia y pasa a ser un potencial de acción, esta célula muscular cardíaca ya puede contraerse, ¿no? Entonces el objetivo es saber cómo cambia ese voltaje en la membrana celular, o sea, cómo se forma el potencial de acción. Porque nada más recuerden y relacionen así de forma muy sencilla, el potencial de acción no es más que un cambio en el voltaje de la membrana, ¿no? Voltaje y potencial, tómenlo como si fueran lo mismo, ¿no? En conclusión, cambios eléctricos en la membrana celular del músculo generan contracción. Para hablar de eso, vamos a hablar del sistema cardionector. Muy bien, vamos a hablar del sistema cardionector. Aquí tenemos las partes del sistema cardionector. Como ustedes pueden observar aquí, tenemos a estas fibras de color amarillo que parecieran, muchos en un inicio pueden confundirlo y pensarían que son neuronas, ¿no? En sí no son neuronas, son células musculares, o sea, son músculo, pero especializado en crear potenciales de acción y conducirlos, ¿no? Conducirlos por todo el corazón. ¿Con qué objetivo? Porque ya hemos dicho que potencial de acción termina en qué? En contracción. Entonces, vamos a ver justamente qué partes tiene ese sistema cardionector, que no es más que fibras musculares especializadas. Tenemos, por ejemplo, aquí al nodo sinusal, luego esas ramitas que se llaman haces internodales porque está entre dos nodos, ¿no? Este es el nodo sinusal y este es el nodo auriculoventricular, nodo que está entre la aurícula y el ventrículo derecho. Luego, las fibras musculares que salen, ¿no? Partiendo desde el nodo auriculoventricular, es el haz de His. Y el haz de His se divide en dos ramas, en dos fibras, que son la rama izquierda y la rama derecha de las de His, ¿no? Asimismo, ya las ramas más pequeñitas que salen son las fibras de Purkinje, ¿no? Básicamente, el nodo sinusal va a estar iniciando la excitación cardíaca. ¿A qué me refiero con esto? A que ella va a crear el potencial de acción. Y con un potencial de acción ya creado, ¿qué tenemos? Contracción, ¿no? Entonces necesitamos llevar el potencial de acción a todo el músculo cardíaco para que pues todo el músculo se contraiga, porque no solamente se contraen los ventrículos, también llegan a contraerse las aurículas, ¿ok? Luego tenemos aquí también a nuestro no aurículo ventricular, ¿no? Que es el camino de paso, por así decirlo, que va a atraer también a los potenciales, ¿no? Es un caminito por el cual pasan los potenciales de acción. Muy bien, entonces esto es con respecto al sistema cardionector. Y el sistema cardionector básicamente son miocitos, son células musculares,
pero que son especializadas. Y las podemos repartir en dos formas, ¿no? En miocitos nodales, o sea, que forman los principales nodos. ¿Cuáles son los nodos? El nodo sinusal y el nodo auriculoventricular. ¿Por qué ellas son especiales? Porque ellas son las generadoras, las que inician la contracción cardíaca, las que generan el potencial de acción. ¿Ok? Ellas son las generadoras. En cambio, también tenemos miocitos en el corazón que pues no son especializados en conducir la actividad eléctrica, sino que básicamente cumplen su función de músculo. ¿Cuál es la función del músculo? Pues contraerse, ¿no? Entonces tenemos también miocitos o células musculares contráctiles. ¿Cuáles son? Las de las aurículas y de los ventrículos, ¿no? Entonces ahí tenemos justamente a los miocitos contráctiles. Entonces, las células nodales generan el potencial de acción y las células contráctiles lo reciben y en el potencial de acción en contracción. ¿Ok? Muy bien. A estas células nodales también les llamamos marcapasos, ¿no? Células marcapaso y a las células contráctiles, pues células no marcapaso, ¿no? Entonces van a acordarse como que marcapaso es el que genera el impulso o el potencial de acción, ¿no? Esto necesito que sí o sí lo fijen en su mente, células marcapaso y células no marcapaso, para poder entender las siguientes cosas, ¿no? Vamos a ver que para nosotros generar una contracción necesitamos potenciales de acción. Y el potencial de acción tiene dos fases, ¿no? Una despolarización y una repolarización. Entonces, vamos a ver cómo se forma un potencial de acción a partir de un potencial de reposo. Tenemos una célula tranquilita, por así decirlo, si lo quieren tener en palabras sencillas, está dormida, ¿no? Un potencial de reposo. ¿Qué necesita suceder a nivel de la membrana para que esta membrana justamente ya no esté en un potencial de reposo, sino esté en un potencial de acción? Básicamente nuestro potencial de reposo tiene una carga negativa en su interior. Por eso si ustedes les preguntan, ¿cómo está cargada la membrana de una célula miocárdica? Tú tienes que decir automáticamente que es negativa. Entonces, para yo generar un potencial de acción, tengo que cambiar esta carga negativa. ¿A qué lo cambio? Pues a positivo, ¿no? ¿Y cómo lo hago? Haciendo ingresar cargas positivas a la membrana. ¿Qué cargas positivas pueden ingresar? Las cargas positivas que abundan en el extracelular, ¿no? Que son el sodio, el calcio, ¿no? Entonces, para yo pasar de un potencial de reposo, que es negativo, a un potencial de acción, que es positivo, tengo que hacer ingresar cargas positivas, ¿no? Como sodio, como calcio, ¿no? Sin embargo, posterior al ingreso de esas cargas, hemos llegado a un potencial umbral, un potencial del todo del nada, ¿no? Si es que no llegamos a este potencial umbral, no se desencadena el potencial de acción. Y si sí llegamos, pues sí se desencadena el potencial de acción. Entonces, gracias a que hemos llegado a este potencial umbral, se abren muchos canales que permiten el ingreso de más y más cargas positivas. Y de esa forma ya hemos llevado de un potencial de reposo que era negativo a un potencial de acción que es positivo, ¿no? Y luego, como todo lo que sube tiene que bajar, tenemos que volver al potencial de membrana a su estado original, ¿no? De un positivo a un negativo. ¿Cómo lo hacemos? Pues ahora ya no metemos cargas positivas, sino las sacamos, ¿no? Sacamos cargas positivas. En este caso, salen cargas positivas ¿de quién? De potasio, por ejemplo, ¿no? Y a ese proceso de salida de cargas positivas le llamamos repolarización. Entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Aquí tenemos un ejemplito en un esquema. Vemos que cuando está en reposo, la membrana del miocito cardíaco está negativo. Y para que se despolarice, debe ingresar cargas positivas, ¿no? Ingresa y adentro se vuelve positivo. Está una célula despolarizada. Y luego nuevamente quiero volver a su estado original. Entonces saco las cargas positivas y vuelvo a mi estado original, a mi polaridad original. A eso le llamamos repolarización. Todo esto que hemos puesto en un esquemita muy sencillo de entender, también lo podemos poner en un eje cartesiano, ¿no? Donde tenemos aquí cómo cambia el potencial de membrana y el tiempo, ¿no?
Vemos que nuestro potencial de membrana en reposo es negativo, ¿no? De -90. Y queremos hacer que se vuelva positivo, o sea, queremos despolarizarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos ingresar cargas positivas hasta que llegamos al umbral. Al llegar al umbral ya puede pasar muchas cargas positivas y hace que nuestro potencial cambie de ser negativo a ser muy positivo, ¿no? A ese proceso le llamamos despolarización, ¿no? Y por último, podemos volver a nuestro estado original sacando las cargas positivas que entraron y a ese proceso se le llama repolarización, ¿no? Muy bien, entonces hasta ahí hemos tenido cómo se genera un potencial de acción, ¿no? Eso nos va a servir con el objetivo de ver cómo se forman las fases del potencial de acción en las células marcapaso, o sea, en las células que generan el potencial de acción, y en las células no marcapaso, o sea, en las células contráctiles. Pero primero vamos a comenzar con las células marcapaso. O sea, por ejemplo, vamos a situarnos en un nodo sinusal. Un nodo sinusal que es la que se encarga de producir el potencial de acción. Y vamos a ver principalmente cuáles son las fases. Vamos a ver principalmente que son tres fases del potencial de acción. Tenemos que su potencial de acción, como toda célula, su potencial de reposo es negativo. Vemos que es negativo. ¿Qué hacemos para que este potencial se haga positivo? Pues hacemos ingresar cargas positivas. En el caso del nodo sinusal, las cargas positivas que entran son cargas, por ejemplo, de sodio, ¿no? Y de esa forma, y también calcio, ¿no? De esa forma hemos llegado al umbral. Gracias al ingreso de estas dos carguitas, tanto de sodio como de calcio, hemos formado la fase 4 del potencial de acción. Ahorita se va a entender mejor por qué se llama fase 4, pero vamos viendo esa parte. Cuando hemos llegado al umbral, ¿qué sucedía? Que se abrían más canales para que ingresen más cargas positivas. Entonces, ¿qué cargas positivas entran? En el caso del nodo sinusal, ingresan cargas positivas ¿de quién? De calcio. Y ese ingreso de cargas positivas hace que el potencial aumente y se haga más positivo. Y a eso le llamamos fase cero del potencial de acción. Y por último, ya que hemos subido un potencial de acción, ahora tenemos que regresar a nuestro estado original, a nuestro estado de reposo. ¿Cómo lo hacemos? Sacando cargas positivas. En este caso salen cargas positivas ¿de quién? De potasio, que conforma la fase 3 del potencial de acción. Y así el ciclo vuelve a repetirse. Entonces, en su examen, lo más probable es que les puedan preguntar esto si es que les viene el tema de electrofisiología cardíaca. ¿Cuáles son las fases del potencial de acción de las células marcapaso? ¿No? En este caso hemos puesto de ejemplo el nodo sinusal. Y ustedes tienen que saber qué ion es el que entra en cada fase. Y para eso les tengo aquí un cuadrito de resumen, ¿no? Tenemos las fases del potencial de acción, la fase 0, la fase 3 y la fase 4. Comencemos por la fase 4, ¿no? La fase 4 es la que está aquí de color amarillito, ¿no? Y está así porque uno de sus principales iones positivos que ingresan para intentar despolarizar a la membrana es el sodio, ¿no? Que está aquí en mi esquema de color amarillito. Pero también no nos olvidemos que entra también calcio. A esta fase 4 la llamamos también despolarización espontánea, porque como ustedes pueden recordar, el corazón se contrae o forma sus potenciales de acción independientemente, o sea, sin acción, intervención del sistema nervioso. El corazón es un órgano autónomo y por ser autónomo produce sus potenciales de acción de forma espontánea. Por eso esta fase 4 se forma espontáneamente. Luego la fase 0, que está de color verde, a esta fase se le llama justamente despolarización, ¿no? Porque el potencial está cambiando de ser negativo a ser positivo. Y si a ustedes les preguntan qué ion permite que se forme la fase 0, es la entrada de quién? De calcio, ¿no? Que está también de color verde para que ustedes lo puedan asociar. Y por último, ya fácil, ¿no?
para volver del potencial que estaba positivo a uno negativo, pues tenemos que sacar las cargas positivas, ¿no? En este caso salen cargas positivas de potasio. Y ustedes ven que conforma eso la fase 3. Entonces la fase 3 se llama repolarización, volver a mi polaridad original que era negativa. Y eso se da gracias a que sale potasio. Entonces espero que hasta acá se haya podido entender porque vamos a hablar acerca de los potenciales de acción, pero de la célula no marcapaso, o sea, de la célula que no genera potencial de acción, sino que recibe el potencial de acción que se ha creado acá, en el nodo sinusal, y lo utiliza para contraerse. Entonces vamos a hablar de ella, de las células no marcapaso o células contráctiles, ¿no? Contráctiles. Ya, muy bien. Entonces, vamos a ver acá una célula contráctil. Imaginemos que es una célula contráctil del ventrículo izquierdo, ¿ya? Como hemos dicho, ella no genera potencial de acción, ella simplemente recibe el potencial de acción creada y forma su potencial de acción gracias al potencial de acción previo que le llegó. Entonces, ese potencial de acción que le llegó viene desde el nodo sinusal, ¿no? Y le llega en forma de iones, en este caso principalmente iones de calcio, ¿no? Y gracias a la llegada de este ion, esta célula contráctil puede llegar al umbral, ¿ok? Puede llegar al umbral. ¿Y qué habíamos dicho que sucede en el umbral? Si es que llegamos al umbral, es el potencial del todo del nada. ¿Por qué? Porque aquí se desatan los potenciales de acción. ¿Gracias a qué? A que se abren canales que permiten el ingreso de cargas positivas. En este caso, va a ingresar cargas positivas ¿de qué? De sodio, ¿no? Muy bien. Ingresa mucho, mucho sodio y hace que la membrana cambie de un potencial negativo a uno muy positivo, ¿no? Fase cero se le conoce. Luego, la membrana intenta volver a su estado original, sacando potasio, pero no lo logra, ¿no? No lo logra. Por eso decimos que la fase 1 es una fase muy transitoria, porque no dura mucho. ¿Y por qué no dura? Porque a ese mismo potencial se abren otros canales, se abren canales de calcio. Y lo que sucede es que mientras está saliendo el potasio, está ingresando al mismo tiempo el calcio. Entonces, como ingresa carga positiva y sale carga positiva en la misma proporción, pues el potencial no cambia, ¿no? Se mantiene en ese estado de equilibrio, por así decirlo. Y a ese intercambio de calcio y potasio hacia afuera se le conoce como fase 2 del potencial de acción o fase de meseta, ¿no? Este calcio es muy útil, este calcio que está entrando es muy útil porque este es el calcio que va a permitir justamente la contracción, ¿no? Recordemos que la contracción del músculo requiere calcio para que pueda suceder, ¿no? Entonces, este calcio es útil para eso. Entonces, si ustedes les preguntan en qué fase del potencial de acción de la célula contráctil se da la contracción muscular, ustedes tienen que responder muy seguros que es la fase 2, ¿no? Y por último, ya la célula intenta ya, ahora sí lo logra y vuelve a su estado original, sacando potasio, ¿no? Y a esa fase se le llama de igual forma, repolarización, que conforma la fase 3. Y luego el ciclo se repite. Entonces, a ustedes los que le pueden preguntar en su examen son las fases del potencial de acción de la célula marcapaso o de la célula no marcapaso, ¿no? Les tiene que indicar cuál es. Pero los que le pueden preguntar son las fases que las conforman. Como ustedes pueden observar en la anterior diapositiva, la célula marcapaso solo tuvo 3 fases, ¿no? La fase 0, la fase 4 y la fase 3. Pero en la célula no marcapaso se agregan dos cosas, ¿no? ¿Se agrega qué cosa? Se agregan 2 fases. Se agrega la fase 1 y la fase 2, ¿no? Entonces, eso tiene que tenerlo en consideración. Las células marcapaso tienen 3 fases. Vamos a ponerlo aquí. La célula marcapaso tiene 3 fases. La célula no marcapaso tiene 5 fases. Y ahorita también necesitamos estudiar cada una de ellas. Para eso tenemos nuestro cuadro de resumen. Fases del potencial de acción. Fase 4 es un reposo verdadero, ¿no? Aquí no entra nada ni sale nada. Básicamente el que está actuando es la bomba de sodio y potasio. Fase 0,
que está aquí pintado de color amarillo, sucede, ¿por qué? Porque ingresan positivas ¿de quién? De sodio, ¿no? Por eso lo hemos puesto de amarillo aquí y de amarillo aquí. Fase cero se da gracias a que ingresa sodio. Luego la fase 1 está de color morado porque sucede gracias a que el potasio intenta salir, pero no lo logra en su totalidad, ¿no? Porque ¿quién se lo impide? Básicamente el calcio, ¿no? El calcio comienza a meterse y hace que tanto la salida de potasio y el ingreso de calcio se dé en la misma proporción, entonces sucede una fase de meseta, ¿no? En el cual el potencial no cambia. Y la fase 2 es muy importante porque el calcio que está ingresando es importante para la contracción. Y por último, chicos, la fase 3 es la fase de repolarización final, la cual se da porque está saliendo el potasio, ¿no? Está saliendo cargas positivas y eso hace que el interior vuelva a convertirse en negativo. Entonces, ya para terminar, conclusiones. Nuestro corazón, su principal función justamente es comportarse como una bomba que va a trabajar de forma muy sincronizada para mantener el flujo sanguíneo en nuestros órganos, ¿no? Tanto a nivel sistémico como a nivel pulmonar, ¿no? Y eso requiere, para que el corazón comience a bombear sangre, requiere una actividad eléctrica eficaz, ¿no? Para que se contraiga de forma adecuada. Y la actividad eléctrica, ¿quién se la da? Los potenciales de acción formados en el nodo sinusal. Y el gasto cardíaco, pues básicamente es el volumen que sale en un minuto, ¿no? Y eso depende del volumen sistólico, o sea, el volumen que sale de la cavidad izquierda, ¿no? O de la cavidad derecha en este caso, que sale de los ventrículos. Y cuánto esto sucede por minuto, o sea, en la frecuencia cardíaca. Y por último, el sistema cardiolector, pues básicamente es unos músculos que han sido especializados en generar y propagar el potencial de acción, ¿no? O impulso eléctrico, siendo el nodo sinusal nuestro principal marcapaso, ¿no? Porque ahí es el lugar donde se generan los potenciales de acción principalmente. Y al generarse ahí, hace que nuestra frecuencia cardíaca tenga un estándar, ¿no? Porque el nodo sinusal bota una frecuencia de disparo de 60 a 100 latidos por minuto, ¿no? Entonces, eso sería todo por el repaso de circulación sistémica y de electrofisiología cardíaca. Si tuvieran alguna pregunta, chicos, la pueden hacer. Algo que no haya quedado claro, con total confianza, chicos. Sí, ahorita le comparto la PPT a su delegado, no se preocupen. Bien, entonces si no hubiera alguna otra pregunta, ya eso sería todo. Espero les sea de bastante utilidad el repaso y pues que les vaya bien en todos sus exámenes, chicos. Muchas gracias. Hasta luego.